buenas tardes. Mi nombre es Santiago Leiras. Soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, doctor en América Latina Contemporánea del Instituto Universitario Ortega Set y profesor además de la Universidad de Buenos Aires que acabo de mencionar. En esta oportunidad quisiera charlar sobre un tema, o exponer un tema que tiene que ver con lo que son las continuidades y los cambios en la política latinoamericana, y en particular focalizando en la América Latina del último milenio. Para ello quisiera yo hacer mi presentación en por lo menos tres partes. Una primera parte dedicada más a revisar algunos aspectos centrales de lo que ha sido la política de los años 90 o el ciclo de los años 90, entendiendo un ciclo de los años 90 por un periodo que comprende aproximadamente entre los años 1991 y 2001. Una segunda parte en la cual abordaría justamente el nuevo ciclo, con énfasis en los cambios y en las continuidades respecto al viejo ciclo de los años 90, y al final hacer alguna pequeña breve reseña, conclusión respecto a los cambios y las continuidades acontecidas en la región, y desmenuzar un poco o examinar un poco la cuestión en relación con el llamado giro a la izquierda, con el cual se ha caracterizado el proceso de cambio durante la última década. Volviendo un poco a la primera parte de la presentación que les hacía recién, quisiera marcar por lo menos cuatro, yo diría, características centrales para entender lo que han sido los años 90 en América Latina, con los riesgos que esto implica en términos de alguna, quizás hasta excesiva generalización, pero sí me parece que uno puede marcar por lo menos algunos patrones generales que voy a resumir en cuatro grandes cuestiones. La primera tiene que ver con un ciclo caracterizado por reformas económicas que podríamos llamar como reformas pro mercado o market friendly, como decía un viejo conocido, con diferentes grados, con diferentes matices. Es decir, por un lado, un estilo de reforma pro mercado como aquella acontecida en países como México, Venezuela o Brasil, en los cuales las reformas han consistido en un proceso de privatización generalizada, pero preservando para el aparato estatal aquellas empresas que eran garantía y fuente de recursos fiscales para garantizar el funcionamiento del Estado. Yo distinguiría en este caso las reformas orientadas hacia el mercado, como las de Chile, México, Venezuela o Brasil, de aquellas como la Argentina, en la cual el esfuerzo o el proceso de transformación fue un proceso de transformación de un carácter mucho más radical que estas primeras que mencionaba. Dejaría aparte un caso especial como es el de Chile, en el cual en realidad Chile en los años 90 inicia su etapa de democratización con una reforma en marcha, y en la cual, los sucesivos gobiernos de la concertación y de la coalición de centro-izquierda han tendido en términos generales a, de alguna manera, convalidar muchos de los presupuestos sobre los cuales se dio el esfuerzo de reforma durante los años 70 y 80. Ese sería el primer aspecto importante como para destacar. El segundo tiene que ver con la definición de algo que un colega y politólogo argentino, Aníbal Pérez Liñán, denominó como la inestabilidad política, un nuevo patrón de inestabilidad política, pero sin quiebre de la democracia, recordando aquella idea de Juan Lins del breakdown, donde, en América Latina, a diferencia de la vieja inestabilidad, cuyo desenlace era la intervención militar y que daba lugar al golpe civil o militar o cívico-militar, se establece un nuevo patrón de inestabilidad política en la región que tiene tres posibles desenlaces: el juicio político, la destitución o la renuncia. Una característica de este patrón tiene que ver precisamente con el predominio de los procesos de juicio político en la región, con diferentes resultados, pero aquí podemos hablar por lo menos de 6 experiencias distintas. La de Brasil en 1992, que culmina con la destitución de Fernando Collor de Mello; la de Venezuela en 1993, que culmina con la destitución de Carlos Andrés Pérez; el proceso de Colombia, que culmina con la exoneración de Ernesto Samper en 1996; el proceso de juicio político en Paraguay, que culmina con la renuncia de Raúl Cubas Grau; y otro proceso de juicio político en el mismo Paraguay en el año 2000, que culmina con la exoneración de Luis González Macri. Predomina entonces dentro de este patrón fundamentalmente la salida vía juicio político. Esto no excluye otras alternativas como ser la salida de la renuncia. En este caso podríamos mencionar
tres casos emblemáticos: Argentina en el 2001 con la renuncia de Fernando de la Rúa, Perú en el año 2000 con la renuncia de Alberto Fujimori, en un caso bastante peculiar, y Ecuador en el año 2000 con la renuncia de Yamil Maguad, en un contexto de muy fuerte protesta social. Podríamos citar también, como parte de esta definición de este patrón, un proceso muy especial que ha sido el caso de Ecuador, con la destitución de Abdalá Bucaram, donde la destitución se da a través de la declaración por parte del Congreso de la insanía o la incapacidad mental por parte del presidente, en un contexto en el cual el Congreso ecuatoriano no lograba conseguir los votos necesarios para sustanciar el juicio político al entonces presidente Bucaram. Y por mayoría simple se allanó a esta salida, que fue la de la destitución por incapacidad, con una declaración de incapacidad mental por parte del presidente Bucaram. Entonces teníamos acá dos aspectos para marcar: el tema de las reformas y el tema de la inestabilidad política sin quiebre de la democracia. En todos estos casos predominan salidas o soluciones, podríamos decir, de carácter institucional, por decir de una manera. En tercer lugar, otro aspecto que aparece presente a lo largo de la década tiene que ver con el desarrollo de democracias de muy baja calidad institucional, ¿no? La característica de la baja calidad institucional de estas democracias ha sido dada cuenta en diferentes trabajos y a través de la utilización de diferentes categorías. Yo recordaría tres de ellas: el caso de Guillermo O'Donnell con su famosa y célebre definición de la democracia delegativa, el caso de Zakaria Farid con su idea de la democracia iliberal, y el caso de un autor alemán, de Wolfgang Merkel, hablando de lo que él denomina defective democracies, o democracias defectuosas, para llamarlo de una manera. En definitiva, sea cual fuere el adjetivo que se utilice, estamos hablando de, como se diría en términos de política comparada, un subtipo disminuido de democracia que tiene, según los diferentes autores, una serie de patrones comunes: el respeto de la democracia electoral, en contexto de elecciones que podríamos denominar como razonablemente libres, transparentes y competitivas, al decir de Guillermo O'Donnell; un fuerte déficit en materia de rendición de cuentas horizontal, lo que se traduce en un debilitamiento de los mecanismos y procedimientos de control institucional, ¿no?, afectando, como se dice, la dimensión horizontal más que la vertical de las democracias, y el desarrollo de una serie de prácticas de tipo particularistas, o que en otros términos podríamos llamar como prácticas de tipo clientelar. Esto es, políticas públicas por medio de las cuales se proveen de manera privada bienes públicos, ¿no? Por eso se puede hablar del fenómeno del clientelismo o el fenómeno del particularismo. Esto, en definitiva, puede ser visto de manera crítica o puede ser visto de manera optimista, en términos de definir esta vía como una vía que implica otra democratización, o como una vía que implica, al decir de Guillermo O'Donnell, otra institucionalización. Y el último aspecto a destacar para definir un poco este ciclo tiene que ver con la cuestión social. Y aquí la cuestión social quisiera resumirla en dos aspectos. En primer lugar, el aumento de los niveles de pobreza como una característica general en la región. Y en segundo lugar, el aumento de la desigualdad del ingreso, que se ve traducido en diferentes índices y en diferentes indicadores, que han hecho de América Latina, desde los años 90 a la fecha, una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. En síntesis, reformas pro mercado, inestabilidad política sin quiebre de la democracia, democracias de muy baja calidad institucional y desigualdad social e incremento sustantivo de la pobreza son, en definitiva, aspectos centrales que permiten entender un poco cómo ha sido el clima de época a lo largo de la década del 90. Por supuesto que el propósito será ver un poco cómo se han modificado o no muchos de estos aspectos centrales de la década en relación al nuevo ciclo, que tiene que ver con un nuevo ciclo que comienza coincidiendo con el nuevo milenio a partir del año 2000. Pero para ello, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de esto, marcando las características principales. Bueno, en relación al nuevo ciclo, o lo que es el llamado
giro a la izquierda. En principio convendría describirlo, podríamos decir, desde el punto de vista temporal, ¿no? Podríamos decir que el giro a la izquierda representa un proceso que involucra una etapa entre los años 2002 a la fecha y que podríamos marcar por lo menos diferentes fenómenos o experiencias políticas emblemáticas de lo que es este nuevo ciclo, que además coincide con el inicio del nuevo milenio, casi el inicio del nuevo milenio, ¿no? Y digo casi ¿por qué? Porque en realidad este nuevo ciclo se inicia con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el año 1999 y a partir de allí, a lo largo de la década siguiente, tiene su continuidad con una serie de experiencias políticas sumamente emblemáticas. Citaría entre otras la de Lula da Silva en Brasil en el año 2003, que se continúa en el año 2007, la de Néstor Kirchner en el año 2003, la de Tabaré Vázquez en Uruguay en el año 2005, que se continúa con la de José Mujica a partir del año 2009, la de Evo Morales en Bolivia en el año 2005, la de Rafael Correa en Ecuador en el año 2007, bueno, por cierto, podemos citar el caso de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina a partir del año 2007, lo mismo con el caso de Dilma Rousseff a partir del año 2011, en fin, hablamos de un ciclo en el cual se plantean una serie de experiencias que son sumamente representativas de este nuevo ciclo, que algunos han denominado como giro a la izquierda, ¿no? La denominación giro a la izquierda en realidad está más bien relacionada con la idea del cambio y con la idea de un proceso de transformación política que suponga algún tipo de ruptura más o menos radical respecto a aquello acontecido durante el largo ciclo de la década del 90. Bueno, quisiera yo precisamente, a partir de los patrones que había establecido característicos del ciclo de los años 90, definir cuáles han sido los cambios y las continuidades en relación a aquel ciclo de la década de 1990 y finalmente, establecer en qué medida podemos hablar de una suerte de ruptura o reforma de carácter radical, digamos, ¿no? Respecto a la primera característica que yo hacía mención, la de las reformas orientadas hacia el mercado, sin duda en este aspecto se advierte algún cambio significativo, en el sentido de que, hay políticas, podríamos decir, públicas más bien orientadas hacia el Estado, y se trata de un conjunto de políticas que, orientadas hacia el Estado, consisten por lo menos en 2 o 3 grandes estrategias. La primera de ellas tiene que ver con la extracción de los recursos fiscales, fundamentalmente del sector más competitivo de la economía. La segunda, y en buena medida vinculado con la primera, la formulación de políticas sociales de carácter universal, o no tanto, fundadas sobre esos recursos fiscales que se obtienen sobre un excedente extraordinario. Y en tercer lugar, una formulación de políticas del Estado que viene a ampliar los derechos y fundamentalmente aquellos derechos que podríamos llamar de cuarta, de quinta, o yo diría una especie de retorno a una especie de derechos de primera generación más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas del Estado en este sentido tienden a ampliar lo que serían derechos civiles que uno vinculaba más bien a los derechos de tipo, digamos, relacionados con el goce de la propiedad privada o con los derechos de libertad de expresión y demás, y esto se amplía a otro tipo de derechos que entrarían en esta misma esfera de los derechos liberales, como ser, el matrimonio igualitario y otro tipo de iniciativas de esta naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos advertir que hay un cambio importante en relación al propio papel del Estado, digamos. En algunos casos, como el de Uruguay o el de Chile, como decía un conocido colega uruguayo, Adolfo Arce, este tipo de intervención estatal es más bien market friendly o más bien amigable con el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás ahí podríamos advertir entonces el primer cambio significativo, digamos, ¿no? En relación al segundo patrón o la segunda característica que yo hacía referencia como definición del ciclo de los 90, la cuestión de la inestabilidad política sin quiebre, de alguna manera persiste este patrón de inestabilidad, pero con un cambio en cuanto a la modalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Recién yo hacía referencia a la idea de que la inestabilidad tenía 3 posibles desenlaces: el juicio político, la renuncia o la destitución.
El juicio político como herramienta aparece como un instrumento que es utilizado con menor frecuencia. Se registra el único caso que ha sido el de Paraguay en el año 2012 con la destitución por juicio político de Fernando Lugo, y predomina más bien las modalidades de renuncia o destitución, digamos, ¿no? Digo, ejemplos de renuncia a los dos quizás más significativos que vienen en este momento a memoria son el caso de Bolivia en el año 2003 con la renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada, y la posterior en el año 2005 con la renuncia de Carlos Mesa, que era una suerte de presidente provisional de Bolivia en aquel momento, digamos, ¿no? La destitución aparece como una modalidad en este patrón bastante más recurrente, digamos, ¿no? Podría citar primero la de Venezuela en el 2002, con el intento y transitoria destitución de Hugo Chávez. Digo transitoria, esto significó una destitución por poco más de 48 horas. En el año 2005 en Ecuador, con la destitución de Lucio Gutiérrez, en un contexto de una muy fuerte movilización militar indigenista, digamos, que termina socavando las bases del gobierno que había contribuido de alguna manera a elevar. Y el último caso, y quizás el más particular, que ha sido en el año 2009, con la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, en el marco de un fuerte conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que culmina con una intervención formal desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y la destitución del presidente Zelaya, en un contexto de una constitución que además carece del Instituto del Juicio Político como mecanismo. No es muy claro en este sentido la forma de resolución de la disputa entre poderes, y arbitra a las Fuerzas Armadas a cumplir algún rol de alguna manera como guardián o tutelar de la Constitución, que lo plantea de manera, digamos, bastante ambigua y que da lugar a cualquier tipo de desenlace posible, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea de patrón de inestabilidad sin quiebre, pero donde la renuncia o la destitución más bien tienden a predominar sobre la utilización del juicio político como modalidad, ¿no? En tercer lugar, en relación al problema de la calidad institucional de las democracias, podríamos marcar que este es un aspecto sin duda de continuidad, en el sentido de la persistencia, digamos, de democracias, o por lo menos del patrón, digamos, de una democracia de baja calidad, de manera tal que en este caso podríamos hablar de la baja calidad institucional de la democracia como un patrón vigente en la actualidad, en la medida en que persisten muchas de las características con las cuales establecimos esta definición de baja calidad, en términos de la persistencia, en términos del problema del debilitamiento de la dimensión horizontal, o el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas en la democracia, en la medida en que sigue estando presente el predominio de cierto tipo de prácticas de carácter clientelística o particularistas, y cada una de ellas persistiendo sí con una democracia electoral que permite establecer procesos electorales relativamente regulares en términos de tratarse de procesos, podríamos decir, razonablemente libres, transparentes y competitivos. Y finalmente, respecto a al último patrón o a la última condición, podríamos decir que aquí hay algún cambio, alguna continuidad, en el sentido de que las políticas más orientadas al Estado han favorecido, no favorecido, perdón, sino que han disminuido los niveles de pobreza, y esto ha traído un fenómeno en consecuencia que ha sido el del incremento de la clase media en América Latina, en algunos casos como el de Brasil, con una nueva clase media de alrededor de 50 millones nuevos integrantes de la clase media en Brasil, pero persistiendo todavía fuertes patrones de desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Tomando como referencia el índice Gini, el mejor indicador latinoamericano representa un 50% por encima del peor indicador europeo respecto al índice Gini, teniendo en cuenta que Europa asiste a una de sus peores crisis desde el año 2008 a la fecha. Estamos hablando de una Argentina que tiene, para tomar un caso emblemático, un 0,44 de índice Gini contra el 0,31 de España, ¿no? Con lo cual hablamos que uno de los mejores índices de América Latina es muy inferior todavía, o podríamos decir es peor que el peor de los índices de una Europa y en particular de una España en recesión por lo menos desde el año 2010.
Esto entonces lo que marca es justamente la idea de que podemos hablar de una década en la cual no ha habido una reforma o una ruptura radical, sino que, bueno, han convivido de alguna manera cambios y continuidades, tanto en el aspecto social como en el aspecto institucional, como en el aspecto económico, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto del giro a la izquierda? Bueno, podríamos ahora hacer alguna breve y final reflexión respecto a esto. Si por giro a la izquierda entendemos una transformación radical que involucre no solo la política, sino también la sociedad y la economía, las razones, digamos, y los presupuestos que acabo de mencionar, más bien tienden a contradecir esta perspectiva. Y quizás convendría hablar más que de giro a la izquierda, de una especie de viraje al centro con cosmética de izquierda, digamos, ¿no? Por las razones que yo exponía recién, que resumo rápidamente, es decir, bueno, políticas pro Estado, pero market friendly en primer lugar, la persistencia de patrones de inestabilidad política, aunque sin quiebre democrático, regímenes democráticos de baja calidad institucional y políticas que no han podido resolver el problema de la distribución del ingreso, aunque sí han sacado a millones de latinoamericanos de la pobreza. De manera entonces, resumiendo un poco, como decía recién, podríamos hablar casi de un viraje hacia el centro en relación a la vieja época neoliberal, más que de un giro a la izquierda, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que quedan pendientes producto de este ciclo, digamos, o como consecuencia de este ciclo? Quizás habría que resumirlo precisamente en función de lo expuesto en tres cuestiones principales. La cuestión del desarrollo. Hemos asistido a una década en la cual podemos hablar de que esta ha sido una década de crecimiento, o quizás de recuperación más que de crecimiento, pero no de desarrollo. El desarrollo implica entrar en otra discusión. Una mejor calidad de la democracia, sigue siendo un desafío pendiente, tanto como desafío de los años no encarado en los 90, ni a lo largo de esta última década. Y finalmente el desafío de la igualdad, como igualdad ya no formal, sino como igualdad sustancial. Estos creo que son, en definitiva, algunos de los legados, podríamos decir, y algunas de las principales materias que quedarían como materias pendientes de lo que ha sido este ciclo, de lo que ha sido y es este ciclo denominado del giro a la izquierda y que yo denominaba como de giro al centro.